Lo que vas a escuchar a continuación fue lo que dijo el apóstol Rafael Ramírez acerca de Soporte mi locura y Felipe Guzmán y acerca de la doctrina de los rabacucos. Presta mucha atención y espero que sea de edificación. Retén lo bueno y desecha lo malo. Escuchemos. Yo veía un video que lo que sentí fue ganas de llorar, porque yo veía que una gente corrían como locos en un culto y uno ve a la distancia un poco de impíos y de niños que los que están es muertos de risa. Y usted ve a un muchacho metido en un pozo de agua porque parece que había llovido mucho, y él agarra esa agua sucia y empieza a tirársela encima. Y a mí nadie me puede decir que Dios está en medio de eso. Es que Dios no está en medio de eso. Es que la Biblia dice que lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo decentemente y en orden. Y en ese tipo de cosas lo que hay es indecencia. A mí no me venga con el cuento que Dios te va a poner a ti. Discúlpeme, el que olía cerdo, el que estaba revolcado en el fango, era el hijo pródigo, pero era una condición baja espiritual. Cuando la gente vuelve como el perro al vómito y como la puerca lavada al cieno, esa es una condición de gente que ama el pecado. Pero Dios no te va a poner a agarrar chango así y barrial y agua sucia y tirártela encima y que después alguien diga, esta es la gloria de Dios, esta es la gloria de Dios. Discúlpame, o sea, la gente no sabe ni qué es gloria de Dios. La Biblia es muy clara, dice, todo tiene que ser decentemente y en orden. Por eso hay gente preparada que no quiere ir a las iglesias. Por eso hay muchos médicos, por eso hay mucha gente que piensa que no quiere ir a las iglesias porque nos ven como tontos a nosotros. Y nos ven como tontos porque creen que todos somos iguales. Hay unos muchachitos que salen en República Dominicana, que hay uno morenito que está atrás, que tiene como un problemita en los ojos. Ellos creen que somos un boom en las redes. Y esos muchachos nunca se dieron cuenta que la gente lo que hace es burlarse de lo que ellos dicen. Los impíos mandan eso en cadena porque los impíos y aún los hijos de Dios son muy morbosos y muy desgraciados porque les gusta burlarse de estas cosas. Si los hijos de Dios fueran más serios, ni siquiera... No, yo no sé dónde está ese video. A mí no me interesa eso, ni voy a promocionar ese tipo de cosas. Ni a usted tampoco le interesa andar viendo esas porquerías, hermano. Entonces, pero uno se da cuenta que en medio de todo esto, uno dice, ¿y será ese el evangelio? ¿Será esto lo que Dios ha planeado para nosotros? No. ¿Será esto a donde Dios nos quiere llevar? No. Usted va a los cultos y usted ve a la gente pegando gritos y la gente cae al suelo y la gente se revuelca y la gente dice, ¡guau! Aquí cayó una gloria. Vaya a sus casas. Vaya a sus casas y se dará cuenta que no hay gloria. Vaya a sus casas y los ve cómo viven. Vaya a sus hijos y se dará cuenta que muchos de esos que se revuelcan en el suelo, que hablan de tanta gloria, sus hijos están frustrados. Yo escuché a un muchacho de esos hablando que para dormir hay que dormir con camisa, manga larga y pantalón. Y me pongo a pensar, bueno, y yo que soy un viejo de 49 años, me pongo a pensar, y este tipo no es que tiene esposa, y entonces ¿cómo hace el amor con la esposa? ¿Hace el amor por WhatsApp? ¿Será que le manda un correo electrónico a ella, entonces ella queda embarazada? O sea, y este tipo de estupideces la gente se sienta a oírlas y la gente se sienta a prestarle atención a eso. Unos muchachos que yo le garantizo que ni siquiera a la escuela fueron, porque por la forma que los escuchas hablar te das cuenta que son gente que ni siquiera tienen capacidad. Y usted dice, claro, yo los entiendo a ellos. Los entiendo a ellos porque posiblemente son gente frustrada, posiblemente son gente con grandes complejos de inferioridad, y entonces ahora encontraron que las tonteras que ellos dicen, la gente lo escucha, y como la gente lo escucha, ellos no logran entender que la gente no escucha eso porque eso es de Dios. La gente lo escucha para burlarse de ellos.
Entonces, pero claro, seguramente como ellos vienen de un contexto donde nadie los vuelve a ver, donde nadie les presta atención para nada, entonces claro que eso en alguna medida, eso los hace ser felices. Pero esto no ayuda a los hijos de Dios. Entonces volvimos al tema de los improbables. Y me llama muchísimo la atención el tema de los improbables, porque yo voy a la Escritura y yo me encuentro una mujer que me parece extraordinario lo que ocurre con ella, porque lo que ocurre con ella es algo demasiado fuerte. El libro de Génesis, capítulo 21, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto me parece lo más precioso que haya yo leído en muchos años. Una mujer mayor, una mujer que perdió el uso natural de tener una relación saludable a nivel, diríamos, no a nivel sexual, porque tener convivencia con gente y hablar también es una relación sexual, sino a nivel íntimo. Y cuando veo estas cosas, a mí esto me deja con la boca abierta, porque me parece que esta mujer era un improbable que no tenía capacidad. Ella había cometido un error muy grande, y era que en medio de todo lo que estaba viviendo, y al ver que el recurso y la promesa no se cumplía, y al ver que sus recursos eran escasos, prácticamente nulos, ella toma a su sierva Agar y se la da a Abraham para que Abraham levante una descendencia con ella, o por lo menos tenga un hijo, que fue el que ella quería o entendió que Dios le había prometido. Pero ese recurso no era el recurso divino. Pero este Dios es maravilloso, porque en medio de todo lo que está pasando, espermas que están totalmente muertos, una matriz que está completamente estéril, órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos, que no tienen capacidad ya, porque prácticamente están muertos. Eso dice el libro de los Hebreos. Y me llama la atención porque cuando uno lee la epístola a los Hebreos, tiene una galería. La galería es enorme. La galería habla de gente que cerraron boca de leones, habla de gente que detuvo el sol, habla de gente que hicieron proezas, habla de gente que hizo maravillas, pero cuando usted los examina, parece que este libro no es el libro de los exitosos. Parece que este es el libro de gente que todos eran una partida de gente que no tenía futuro. Parece que todos los que marcaron la historia eran gente que muchos de ellos eran heridos, eran gente con grandes incapacidades, otros eran criminales, otros eran tartamudos, otros eran lisiados, otros eran sencillamente el que nadie quería ver, otros eran el hazmirreír, otros eran la burla de los demás, y parece que otros eran iracundos, otros tenían fama de ladrones como Mateo, otros tenían fama de hombres violentos como los hijos de Zebedeo. Cuando uno examina este libro, se da cuenta que todo lo que Dios llama es gente que no tiene recursos, es gente con problemas serios. Parece que eran los grandes improbables, los que no podían. Y cómo Dios toma una matriz que no puede, y Dios la levanta. Eso me parece extraordinario. Eso para mí es lo más grande. Esta mujer, su nombre real no era Sara, su nombre real era Saraí. Saraí. Y este Dios es tan tremendo porque parece que cuando Dios va a hacer algo, lo primero que Dios hace es cambiarte la óptica. Porque Saraí no tenía nada que ver con Sara. Y Dios le cambia y le pone el nombre de princesa. Princesa. Es que hasta que tú no te veas de la manera como Dios te ve, hay cosas que no van a ocurrir en la vida. Hasta que no cambie la cosmovisión de nuestra existencia, hasta que no cambie la realidad de nuestra vida, no podremos ver ni entender al Dios de los cielos. Eso no tiene otra palabra. Yo he estado en 121 países.
Tengo 33 años de predicar. Y en 33 años de predicar el evangelio, creo que prediqué en los estadios más grandes del mundo. He predicado en los desiertos del África. Prediqué un evento con el pastor Benijín. Me permitieron predicar una noche en la India. De ahí volví muchas veces a la India. Y he predicado en tantos lugares. He estado en China, he estado en Japón, he estado en Corea. He estado en tantos lugares, en Indonesia. He estado en lugares donde la gente ni siquiera se imagina que eso exista. He ido a tantos lugares en estos 33 años de ministerio. He visto mujeres llenas de piojos. Las he visto llenas de liendres. He visto hombres defecados. Los he visto orinados. Los he visto sucios. Los he visto malolientes. Los he visto llenos de orines. Los he visto gente que duerme bajo de un puente, en una alcantarilla, con una vida circunscrita a 4 cartones viejos. Los he visto llenos de harapos. Los he visto con sus dedos rotos, como con un pegamento en la piel. Los he visto moribundos. Los he visto con la vida paupérrima más terrible, con una realidad nómada, porque hoy están aquí, mañana están en otro lado. Los he visto siendo el paria de una sociedad, gente que nadie quiere ver, gente que las personas le tienen asco. He visto gente muriendo de SIDA, porque el VIH es el punto inicial. SIDA es cuando ya es terminal. Los he visto llenos de orificios su piel. He visto gente que da asco estar cerca de ellos. Pero he visto al Dios de la Biblia. He visto al Dios de los cielos. Recuerdo el testimonio de un hombre alcohólico que hoy es parte de nuestro ministerio. Ese hombre llegó a una de nuestras cruzadas y él llegó todo sucio y orinado. Él vivía en las calles. Y cuando él se iba a acercar al altar, dice que él dijo: no, pero es que da asco como yo estoy. Y dice que miró a alguien que se le acercó vestido de blanco y le dijo: José, pues se llama José. José. Le dice: si quieres cambiamos de ropa. Yo te entrego mi ropa y tú me das la tuya. Yo no siento asco por ti. Y dice José que le empezó a pegar gritos. Yo estaba predicando y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. José hoy por hoy es un predicador poderosísimo que Dios está usando en los países lejos de aquí, muy lejos. Él vive muy lejos, estamos hablando de Europa, vive por allá en un pueblo y Dios lo está levantando de una forma poderosa. Y ese hombre ese día dice: pero ¿cómo Jesús podía quitarse aquella ropa limpia, santa, y agarrar la ropa mía sucia, hedionda, a orine, ropa en la cual yo había defecado, ropa que estaba llena de todo lo que usted se puede imaginar? Porque parece que el Dios de la Biblia es así. Parece que el Dios de las Escrituras es así. Y a mí me llama muchísimo la atención cuando yo leo la palabra del Señor. Escúcheme lo que le voy a leer, porque esto me parece extraordinario. Esto me parece demasiado fuerte. Mire qué fuerte es esto. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos? Epístola a los Hebreos. Mire lo que dice. Epístola a los Hebreos. Dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hebreos 11:33. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados en rescate a fin de obtener mejores resurrecciones. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de todo esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando yo leí esto, empecé a llorar, porque todo mundo quiere ser famoso, todo mundo quiere los grandes escenarios, todo mundo quiere que lo traten como si fuera la gran cosa. Pero aquí hay hombres que dicen que este mundo no era digno de ellos. Eran los improbables, eran los desterrados, eran los que miraban por encima del hombro, eran los hombres que lo bofeteaban en la boca. Eran los hombres que les escupían en la cara. Cuando uno lee un libro chiquito de Richard Gurbrand que se llama Torturado por Cristo, y este hombre habla de la iglesia detrás de la cortina de hierro, todo lo que fue la iglesia en Rumanía, todo lo que fue la iglesia en la antigua URSS, que era la Unión Soviética, o la Unión de los Estados Soviéticos. Este hombre, Richard Gurbrand, dice que a ellos los agarraban, les sacaban las uñas, les rompían la cara. Dice que los ponían a dormir en cruz. En la mañana le echaban excremento humano y les decían: nieguen a Jesús. Y dice Richard Gurbrand que ellos dijeron: no lo negamos. Dice que de esa manera murió tanta gente. Murió tanta gente. Murió tanta gente. Richard Gurbrand dice: la iglesia de Rumanía fue poderosa. Richard Gurbrand se llama, el libro se llama Torturado por Cristo. Es el único libro en la historia que se llama Torturado por Cristo. El que lee ese libro y no llora unas 40 veces un hijo del diablo, porque no tiene corazón. Es un libro extraordinario. Yo lo leí no sé cuántas veces, y cada vez que lo leía yo decía: es que esto es. Richard Gurbrand nunca recibió un premio Nobel de la Paz. Richard Gurbrand nunca recibió ningún mérito. Nunca un concilio lo llamó para decirle: mire, usted ha sido el misionero más grande. No, la gente que hizo que se cayera esa antigua Rusia fue la iglesia detrás de la cortina de hierro. La iglesia detrás de la cortina de hierro era la iglesia de Richard Gurbrand. Era un hombre humilde, un señor norteamericano alto, blanco, sufrido. No tenía un solo diente natural, no tenía ningún diente natural. Tenemos los 32 dientes naturales. A ese le habían sacado todos los dientes para que negara a Jesús. Le habían quebrado las costillas no sé cuántas veces. Un día le rompieron las piernas en 16 partes. Y de ahí se empezó a recuperar poco a poco para que negara a Jesús. Si una quebradura duele, ¿cómo serán 16 quebraduras en ambas piernas? 8 y 8. Y nunca negó a Jesús. Estoy hablando de los improbables. Estoy hablando de gente que nunca buscó prestigio. Estoy hablando de una Sara que no puede parir. Estoy hablando de gente que no tenía salida. Por eso ayer hablé de Moisés, hablé de Gedeón, hablé de Ana. Toqué a David, el querido y amado. Esa era la traducción del nombre de David. Es interesante que Jesús nació en Belén de Judea y David nació en Belén. Es que interesante eso. Dice que David tuvo un montón de hijos. Tuvo a Salomón, tuvo a Absalón, tuvo a Tamar, tuvo a Adonías, tuvo a Natán, tuvo a Amón, tuvo a Chiliat, tuvo a Itreán, a Jerimot, tuvo a Chamúa, tuvo a Chobat, tuvo a Eliada, a Zapatías. Si alguno de ustedes quiere algún hijo, quiere algún nombre para sus hijos, aquí puede encontrar un montón. Tuvo a Ibar, tuvo a Elishama, tuvo a Elipalet, tuvo a Jupia, tuvo a Nepeg, tuvo a Elishua y tuvo a Nogán. Un montón de muchachos. Un montón de muchachos. Este era el rey David. Lo ungieron en primer libro de Samuel, capítulo 16.
Primer libro de Samuel, capítulo 16, lo ungen a él como rey. Me parecen las ironías de Dios. Un muchacho que viene de cuidar ovejas, que viene sucio, que viene con el cabello seguramente enmarañado, porque cualquiera que conozca la cultura hebrea sabe que esta gente se arreglaba, pero no así. No así. No así cuando estaban trabajando. Me llama la atención un hombre que aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Ya ni me atrevo a predicar de Jabes porque la gente se sabe el mensaje mejor que yo. Jabes, doloroso, hacedor de tristeza, raíz estéril, la cual nunca producirá fruto. Para nosotros los nombres lo que tienen son posiblemente características estéticas, pero no tienen características proféticas, porque le ponemos el nombre de la mamá a la niña, o el nombre del papá a los niños, o el nombre del abuelo, el nombre de la abuela. Algunos son más finos porque le ponen el nombre de algún cantante o algún tipo de las novelas. Para esta gente de la Biblia, los nombres, ellos entendían que estaba relacionado con su destino profético. Ella tenía una grieta porque dice que lo dio a luz en dolor, no dice con dolor. Lo dio a luz en dolor quiere decir que no tiene nada que ver con dolor de contracciones, no tiene que ver con la dilatación natural de una matriz cuando se está preparando para la hora del alumbramiento, no tiene nada que ver con eso. Dice que ella lo dio a luz en dolor. Lo que da la idea es que el marido la había abandonado. Y según la ley de Moisés, cuando una mujer era abandonada por su marido, entonces la ley le daba el permiso de que regresara a la casa de su padre. Su padre obligatoriamente tenía que hacerle una choza afuera y su padre tenía que dejarla ahí hasta que ella muriera. Ella era forzada a hacer trabajos. Ella era forzada a hacer muchas labores. Y entonces esta mujer sabe que lo que le espera en la casa de su padre no es bueno, porque ella también era forzada a atender a los viajeros. Tenía que atenderlo en todas las áreas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias por llegar hasta este momento del video. Como dije al comienzo, retener lo bueno y desechar lo malo. Estos jóvenes, los cuales se han hecho tendencia en las redes sociales, ellos predican muchas cosas que son alineadas a la palabra, pero hay cosas que están en un estado de extremismo, que van más allá de lo que es santidad. Ya eso es extremismo. Y son jóvenes los cuales predican muchas cosas que son ciertas. Como iglesia tenemos que orar por ellos. Como iglesia tenemos que pedirle a Dios que ellos se alineen y que sigan predicando la palabra. Yo sé que muchas personas se han acercado al evangelio a través de sus prédicas, y por lo tanto tenemos que orar para que Dios se siga obrando en su vida y ellos sigan adelante llevando el evangelio, pero que arreglen lo que está mal en ellos. De igual manera que nosotros también, nosotros tenemos que arreglar muchas cosas que quizás cometemos errores, cometemos faltas, y que necesitamos de la ayuda de Dios, de la intervención de Dios, para que sea Dios alineando nuestra vida, ayudando nuestra vida, para que podamos hacer las cosas correctamente. Dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por la cobertura de Dios, dejarnos guiar por la presencia de Dios. Dejar a un lado lo que es la religiosidad y enfocarnos en lo que es la palabra, un mensaje cristocéntrico y la santidad. Es verdad, tenemos que vivir en santidad. Aunque estos jóvenes la han llevado más allá, en un extremismo, lo que es la santidad, pero tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Y es como les digo, mis hermanos, y vuelvo y les reitero, estos jóvenes saben mucho de la Biblia. Son jóvenes que portan una palabra de Dios, pero hay muchas cosas en ellos que están fuera
de la palabra. Nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos para que Dios lo ayude. Yo sé que Dios lo va a ayudar, porque por ejemplo, Soporte Mi Locura, muchos jóvenes han venido al evangelio y han recibido la palabra a través de él, de igual manera que Felipe también. Y los pastores, Nahum Robles, son predicadores que llevan el mensaje, pero que hay cosas que están fuera de la Biblia. Tenemos que orar por ellos, así que hay que orar por ellos. Estos jóvenes predican muchas cosas que son verdad, tenemos que retenerlas, pero dejar a un lado lo que es el extremismo. Pedirle a Dios que nos santifique, es verdad, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vestir en santidad, hablar en santidad, tener un corazón en santidad y retener lo bueno. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Dejemos a un lado lo que es el juego, dejemos a un lado lo que es religiosidad y enfoquémonos en lo que Dios tiene para su pueblo, en lo que Dios tiene para su iglesia, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es tiempo de que nos acerquemos a Él, es tiempo de que nos preparemos, porque pronto Dios viene en busca de su pueblo. Así que Dios le bendiga y gracias. Desde la historia más fácil de contar, a los secretos más ocultos, y de los secretos más ocultos a los enigmas y misterios indescifrables de la Biblia, aquí te lo contamos.